Salmo 51 en lo que refiere a su situación con Betsabé y su esposo Urías, que fue realmente uno de los peores pecados jamás cometidos. Y especialmente viniendo desde un hombre que fue llamado, que era como conforme al corazón de Dios. Y eso es el Salmo 51. Es realmente más allá del entendimiento, porque es el Salmo que Jesucristo concluye siendo la oración de intercesión, que Él intercede, Cristo intercede a favor de todos los creyentes. Es algo constante. Él vive para hacer intercesión por nosotros. Y este es el Salmo. Él ora la oración, y no digo que lo hace todo el tiempo, porque ya está hecho, ¿no? Pero Él toma los pecados sobre sí mismo, y si notamos cómo David se arrepintió, Él toma el pecado, Jesucristo toma el pecado en sí mismo, lleva el pecado en sí, y esta es la intercesión que Él hace, a favor de los creyentes. Y el Salmo también presenta a Israel de la misma manera que David clamó a Dios, Israel clamará a Dios también, ¿no? En aquel día, en la segunda venida, cuando ella, después de 2000 años realmente, cerca de 2500 años de pecado, de iniquidad, Israel volverá a Dios en ese momento. Será, aún a pesar de que fue realmente la situación más horrible cuando ellos abandonaron al Señor, vendrá a ser lo más glorioso cuando vuelvan a Él. Y obviamente el pecado de David propiamente, que él ha orado esta oración por perdón y el Señor lo perdonó, y el Señor, Él no señaló a David, el Señor me refiero, y lo trató por encima de personas, porque Dios no hace excepción de personas. Lo que Dios hace con uno, hace con todos. Entonces, si usted está en las condiciones que David estaba, no importa cuál fuese su pecado, el Señor le perdonará también, y eso es con un corazón contrito y humillado. Vamos a continuar con la lectura. No planificaba hacer esto, pero creo que es muy, muy beneficioso para todos el estudiar esta oración. John, vamos a empezar en el versículo 9, en el Salmo 51. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Me voy a detener aquí un momento. Algunos dicen, bueno, ¿usted quiere decir que Cristo oró esta oración? Él nunca ha pecado. No ha pecado, pero Él toma nuestro pecado sobre sí. Considere lo que le estoy diciendo. Él toma nuestra iniquidad, nuestro pecado sobre sí, y ora como si Él lo hubiese cometido. Y dice lo que nosotros necesitamos decir, pero no sabemos cómo decirlo. Y muchas veces no podemos decirlo, por cualquiera que sea la razón, pero Él lo dice por nosotros. Así de profundo Él va y llega a la intercesión a favor nuestro. Y el pensar de nuestro Señor, quien es puro, que nunca ha pecado en palabra, pensamiento o hecho, ni siquiera una vez, y aún así llevando nuestros pecados sobre sí, e intercediendo por nosotros en esa capacidad. Eso es intercesión que nosotros no podemos hacer. Yo no puedo, o bueno, vamos a cambiarlo. John no puede quitar mis pecados o llevarlos sobre sí mismo. Yo no puedo llevar los pecados de Lawrence sobre mí. Yo no puedo hacer eso. Yo soy un pobre ser humano. No ayudaría si yo lo hiciese, porque yo he fallado muchas veces personalmente. Pero Jesucristo nunca ha fallado. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Y Él puede llevar mis pecados y los suyos sobre sí, y orar como si Él los hubiese cometido, aunque Él no ha cometido esos pecados en palabra, pensamiento o hecho. Y así es como Él hace intercesión por nosotros, y no quiere decir que Él ora esta oración cada vez, etc. No sé si Él la oró en un sentido, pero yo creo que sí.
El caso es que se llevó a cabo esto 2000, 3000 años atrás. Y se ha llevado a cabo ya por mucho, mucho tiempo. Y está allí como intercesión a favor nuestra. Hermano Swagger, disculpe, Adelante. porque no hubo pecado en Cristo. El diablo no tenía autoridad sobre él, así que él pudo llevar la pena que todos le debíamos a Dios. La paga del pecado es muerte, pero vida eterna en Cristo Jesús. Y porque no había pecado en él, él se convirtió en en la ofrenda perfecta por el pecado. Por lo tanto, él pudo pagar justamente lo que se le debía a Dios. Dios recibió la ofrenda, por lo tanto, cuando ponemos nuestra fe en Cristo y lo que él hizo, como nosotros, o más bien nosotros somos justificados como si no hubiéramos pecado jamás delante de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Ese es el poder de la cruz, ese es el poder del plan de Dios que tenemos nosotros para poder depender de Él en todo. En la cruz, Él quitó nuestros pecados, los llevó sobre sí, pagó el precio de nuestra redención totalmente. Plenamente, completamente. Lo hizo así. El pecado no perdonado, mira el rostro de Dios. Y esto solamente se puede detener cuando los pecados se quitan, y esto solamente se puede hacer por una confesión y arrepentimiento genuino, con la sangre de Cristo siendo aplicado por fe. Cuando se hace esto, las maldades son borradas como si ellas nunca hubiesen existido. Esto es la justificación por la fe. Gloria a Dios. Adelante. Una de las cosas, y ya hemos hecho esta declaración, usted lo escribió en las notas, el pecado no confesado es un pecado no perdonado. Y hemos hablado de lo variable en todo eso cuando hay cosas que nosotros no sabemos o no somos suficientemente maduros para ver aún, donde la sangre de Cristo ciertamente se encarga del asunto. Y lo que usted ha dicho aquí en sus notas, creo yo que es la manera apropiada de poder expresarlo. El pecado no confesado es un pecado del que uno no se arrepiente. Un pecado que o que estamos rehusando en arrepentirnos, aunque es inconscientemente, y eso es la acción. Ve lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Claro. A veces el término pecado no confesado o la frase pecado no confesado no puede ser perdonado y es confuso. A veces, como ya les dije, no estamos al tanto conscientes de lo que hayamos hecho y bueno... Pero no es de eso que estamos hablando. Correcto, pero solo quería aclarar ese punto porque aún es pecado que no hemos confesado. Cosas que no... de las que no estamos al tanto. Así que el término, la declaración, mejor dicho, de pecado no confesado es pecado no perdonado, nos denota un rechazo de arrepentirnos de un pecado conocido. Nosotros rechazamos o no queremos decir o reconocer el pecado de la manera como Dios lo ve, y eso es bastante peligroso, muy peligroso, porque comienza el endurecimiento del corazón. Esa enseñanza es terrible. Esa enseñanza es una enseñanza de condenación. Correcto, sí. La revolución de la gracia, correcto. Nos enseña, o más bien le enseña a la gente que jamás debemos confesar nuestro pecado, ni aún el pecado del que estamos al tanto, que si uno confiesa el pecado... ¿De dónde sacaron esa idea? Bueno, es un principio de la doctrina de la palabra de fe que pasó primeramente de la enfermedad y ahora se está aplicando al pecado. No hay que confesar que uno está enfermo, uno tiene que confesar que uno es sano y por eso uno se convierte en una persona sana. Y el mismo pensamiento, aunque es un error, se aplica a el pecado. Ellos enseñan, una vez más, y bueno, yo no lo he escuchado de todos, pero los promotores principales de todo esto, de ese principio, sí, que si uno confiesa el pecado, esa es una falta de fe. Si usted es convencido del pecado, ese es el diablo, no es el Espíritu Santo. Así que todo eso es algo muy, muy peligroso. Pero para el individuo aquí que dice que no está involucrado en la revolución de la gracia, si ellos no quisieran arrepentirse, ellos reconocen que hay un error en su vida. Y lo que usted ha dicho aquí es que el pecado no confesado, y eso es lo que estoy tratando de conectar, que el pecado no confesado es pecado y no queremos arrepentirnos de él si ya lo sabemos. Porque, y una vez más, tal vez debemos aclarar la confesión. La confesión no significa necesariamente que yo debo
salir y decir todo lo que está en mi corazón. Tal vez sea solo un reconocimiento en mi corazón ante Dios de que yo he hecho algo equivocado y que estoy buscando este perdón de Él. Estoy buscando de Él, ni aún, o más bien, sin decir las palabras necesariamente. Ahora, yo le animo a la gente a decir las palabras porque es algo que le ayudará a usted a lo largo del camino. Así es. No tiene que hacerlo, pero ayudaría. Le ayuda al individuo, marca un punto en el tiempo en el que podemos decir, no, bueno, eso ya se aclaró y lo sabemos, pero yo quería mencionarlo porque no siempre ofrecemos esa oración o ese pensamiento. El pecado no confesado es pecado no perdonado, pero aclarémoslo. El pecado no confesado o el pecado no perdonado es el que yo no quiero, del que no me quiero arrepentir. Bien, pero ¿cuál es el estatus de estas personas y cuál es la conclusión de estas personas? Una vez más, el corazón individual se lo voy a dejar a Dios, pero asumamos que alguien ha nacido de nuevo, verdaderamente nacido de nuevo, salvo, y hay un pecado en una vida del cual no se van a arrepentir, no quieren arrepentirse y no quieren. Porque les han enseñado a no hacerlo. Eso, o simplemente están rehusándose y están ellos obstinados. Mira, el mismo proceso es en el corazón del creyente y en el corazón del pecador también llega el corazón a endurecerse y a hacerse insensible a la atracción del Espíritu Santo hacia el arrepentimiento. Y esa persona no perderá su salvación como resultado de ese incidente, pero comienza en moción un endurecimiento, una inhabilidad de oír a Dios, de seguir a Dios, y hasta que eso se arregle, su relación con Dios es obstaculizada y está en peligro porque el endurecimiento del corazón finalmente, por lo menos, tiene la habilidad de destruir su fe. Y si su fe se pierde, entonces la justificación se pierde. Y yo sé que algunas personas allá afuera dicen que, bueno, eso no puede suceder. Sucede cada día. Es fácil y es simple. Tan como es confesar el pecado y pedir perdón. No es un proceso complicado. No. Dios lo ha hecho tan fácil, tan simple. Es como una señora que llamó tiempo atrás aquí. Yo estaba en Houston en la radio y estaba recibiendo preguntas. Ella preguntó, ¿qué hago cuando peco? Yo tengo que ir al sacerdote, al predicador, a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? No tiene que hacer ninguna de esas cosas. No es la localidad donde esté la persona en su corazón. Si en su corazón dicen, Señor, yo he pecado, por favor, perdóname, Él lo hará instantáneamente. Así es, y bueno, yo puedo. A menos de que sea un tonto cabeza dura. Bueno, muchas gracias, sí. Hay algunos de nosotros allá afuera. Pero esto es lo que... No. No. La historia que voy a contar es lo que me viene a la mente cuando pienso en estas declaraciones, y esto es un suceso real. Un ministro que comenzó una iglesia y que tuvo una aventura con una de las mujeres en la iglesia. Yo estaba al tanto del asunto y él dejó a su esposa y se casó con esta otra mujer, o por lo menos estaba en el proceso. Y le llamé y le dije yo, hermano, usted no puede hacer esto. Es exactamente lo que yo le dije, hermano, usted no puede hacer esto. Y su respuesta a mí fue, Loren, todo el mundo hace algo malo. Ahora, esa actitud es un pecado del que no se arrepiente. Una actitud de corazón del que no se arrepiente causará gran daño, no solamente por la circunstancia, puede ser por cualquier cosa del que estemos al tanto, pero en ciertas ocasiones hombres y mujeres rechazan admitir o se rehúsan a admitir que están mal porque quieren mantener esa acción errónea. Eso es verdad. Y ahí es donde, mire, si ellos no se arrepienten de ese pecado y el arrepentimiento significa alejarse de eso, si no se arrepienten de ese pecado, entonces no hay actitud del corazón o confesión con la boca que se haga hacia Dios. Justifican su pecado realmente. Exactamente, entonces ahí es donde ese pecado ¿Y qué sucedió en esa situación? Bueno, no terminó bien, pero el pecado no confesado es, una vez más, en este sentido, es un pecado del que no se arrepiente
y ese pecado permanece, pero el endurecimiento del corazón, una vez más, es lo que nos preocupa a nosotros, no una remoción inicial del reino, pero ese corazón endurecido nos lleva a la remoción del reino porque uno puede sufrir la destrucción de la fe. También la distinción entre un corazón endurecido y quebrantado son Sí, distinciones importantes porque a veces cuando las personas se están rehusando a reconocer el pecado, a hablar del pecado, en un sentido es como que están tratando de calmar su conciencia personalmente o de la persona con la que están hablando. En el Salmo 51, David, él está rogando realmente en esencia, está consciente, pero no lo está haciendo negando su pecado. Y por eso el apóstol Pablo dijo que cuando Cristo vino a salvar a los pecadores, de este grupo de pecadores yo soy el principal, ¿no? O el mayor. Y él está hablando en el presente, enfáticamente. Pero como David está diciendo, no escondas tu rostro y borra mi iniquidad. Él quiere que su conciencia sea calmada y el pecado removido, pero es a través del reconocimiento de ello, y es algo que ya ustedes han cubierto, no han hablado de esto, pero él está hablando de que sus huesos habían sido afectados. Él no está diciendo yo abatí mis propios huesos, sino tú has abatido mis huesos como resultado de mis pecados. Y yo quiero que se regocijen, pero solamente puede suceder si tú me limpias de estos pecados. El pecado que no es perdonado inmoviliza el alma de la misma vez como un hueso quebrantado, roto, inmoviliza sí, el cuerpo. Y yo creo que eso lo explica muy bien. sí. Así es, y el Espíritu Santo nos da un regalo muy especial en su convicción, porque Él permite que la consecuencia de nuestro pecado sea dolorosa, pero no para hacernos abandonar el camino, destruirnos, no para decir, bueno, tú pecaste, así que ahora te voy a desechar. Sí, Bien, pero correcto. cuando un pecado, un cristiano peca, perdón, no le quitemos Exactamente, esa sí. opción al Señor, sino llevémosle ese pecado al Señor. Es como un niño. Cuando yo era niño, yo hacía algo que yo sabía que mi papá no iba a aprobar. Ajá. Yo tenía una decisión que tomar. Yo o iba a ir ante mi papá o me iba a esconder. Desafortunadamente, niño, uno siempre trata de escondernos, ¿no? Porque yo no le voy a decir a mi papá que yo cometí tal error. Yo sé que es algo doloroso lo que viene después de allí. Entonces es algo difícil presentar algo que hemos hecho mal a alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Es algo doloroso presentarlo ante el Señor y decir, Señor, yo realmente hice las cosas muy, muy mal aquí. Ajá. Y en ocasiones hay una disciplina que sucede, pero lo que esa disciplina hace es que nos hace alejarnos de ese pecado y debe de ser dolorosa, ¿no? Esa consecuencia debe de ser dolorosa. Sí, correcto. Y lo es, ¿no? Pero hay un aspecto de sanidad, ¿no? Hay un aspecto de liberación en lo que es la consecuencia de nuestro pecado. Así que llevemos ese pecado al Señor. Permitamos que esa disciplina llegue porque hay algo maravilloso que el Espíritu Santo puede hacer allí. Sí, hemos hablado del proceso de endurecimiento y es importante entender que con Faraón en el hebreo la palabra que se utiliza para ese proceso de endurecimiento significa unidad, unicidad, pero también tiene una connotación de endurecimiento. El primer componente es terquedad, obstinación, rebelión, Mm. rebelión. La persona rehúsa someterse porque se rebelan contra lo que Dios ha dicho. El segundo componente de eso es la idea de que se obstinan. La tercera parte, que es la parte más peligrosa, es la que se presentan cuando ellos no quieren escuchar o son incapaces de escuchar esas cosas. El Espíritu Santo al cristiano, a quien quiera que sigan esta revolución de la gracia, aún va a redarguir de pecado y esa es su función, el redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Si el creyente se rebela contra la voz del Espíritu Santo, Así se es. terminará obstinando y finalmente ni siquiera querrán escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Donde el reto está es que si están desobedeciendo lo que el Señor está mencionando o diciendo en su corazón acerca de confesar su pecado, ellos se endurecerán ante todo lo demás también, así que afectará a todo el creyente. Y como lo decimos
Si ellos pierden su fe, pueden perder su salvación si ellos llegan a ese punto. Uno de los problemas que tiene el cristiano es que cuando peca, pensamos inicialmente del dolor que nos causa a nosotros personalmente en lugar de lo que le causa esto a Dios y su obra. Así es. Y nosotros debemos entender que todo fallo en la parte del creyente, como mencionó al predicador, eso le hace daño a Dios y a la obra de Dios mucho más que a nosotros. Y si nosotros ponemos eso en nuestra mente, yo creo que es el camino que Dios quiere que tomemos. Si nos arreglamos con Dios, nos vamos a arreglar con nuestro prójimo también, si nosotros hemos hecho un mal. Sí, así es. En el Salmo 32 me gustaría leerlo, y Pablo utiliza este pasaje en particular junto con otros en su disertación sobre la justificación en Romanos 4. Pero él dice en el versículo 2 del Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien el Señor no le imputó la iniquidad y en quien espíritu no hay engaño. Y después dice esto, y esto es de lo que yo creo que, de lo que estamos hablando, y creo que se conecta a la misma situación que estamos hablando y mencionando en el Salmo 51. Mientras callé, no se confesó. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Entonces lo que estamos hallando aquí no solamente es una característica del Antiguo Testamento, sino una característica de Dios, de cómo trata Él con el pecado y su pueblo en todo ámbito, en toda época, en todo pacto. Su mano cae sobre el creyente y ellos saben que hicieron algo mal. El creyente lo sabe, así como Adam lo dijo, los huesos fueron abatidos, los huesos se envejecieron, la mano de Dios está pesada, eso es convicción. Espiritualmente hablando. Sí, y esa es convicción, y no hay nada mejor que arreglarnos cuando sabemos que hemos hecho mal o cuando cuando hemos cometido un error. No hay nada más libertador, más fantástico que tener ese sentido de restauración, de comunión entre el pueblo ofendido y Dios que termina siendo ofendido. Pero a mí me encanta esta declaración en el versículo 6. Por esto orará a ti todo santo. Nos dice esto, que todo creyente debe confesarse de los pecados en su corazón, con sus labios. Yo les animo a ambos, ¿verdad? Que lo hagan de ambas maneras. Es un proceso. Si usted es una persona santa, una persona que tiene relación con Dios, este es un procedimiento estándar para nosotros hacer. Quiero leer esto otra vez. El pecado no perdonado está mirando el rostro de Dios y solamente se puede detener cuando se quitan los pecados, que solamente se puede hacer con una confesión y arrepentimiento genuino, con la sangre de Jesús siendo aplicada por fe. Cuando esto se hace, las maldades son borradas como si ellas nunca hubieran existido. Esto es justificación por la fe. Sí, amén. Esta es un área que yo no estoy seguro. Usted sigue diciendo que la iglesia no entiende la justificación. Y yo creo que eso es correcto. No entienden lo que se dice correcto. Aquí. Lo voy a leer otra vez. Cuando esto sucede, las iniquidades y maldades son borradas. ¿Qué sucede? Cuando se confiesa y cuando se arrepiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Cuando esto sucede, la iniquidad es borrada como si nunca ha existido. Y esta es el área donde muchos tienen problemas en entender. Correcto, y no solamente es para la persona que ha estado en la fe durante un periodo de tiempo, pero esa persona que viene de un pasado que no era santo, la iglesia no entiende lo maravilloso, la influencia preciosa de la sangre de Cristo. Usted cuenta la historia una y otra vez a lo largo de los años de un joven que creció en la iglesia y que quería casarse con una mujer que había salido de la vida de prostitución. Eso fue en los tiempos de
del derramamiento del mensaje Pentecostés en los años 20. Y era una iglesia que se estaba estableciendo, mucha gente estaba siendo salva, llena del Espíritu Santo. Y el joven se enamoró, el hijo del pastor se enamoró con una joven en la iglesia. Y ella pues había sido salva de una vida de prostitución. Su vida ahora era impecable, obviamente, pero ella tenía, vamos a decir, esa mancha en lo que refería a su pasado y tal vez no estaba viviendo de esa manera, pero sí, para con los hombres, ella había tenido esa vida. Y la iglesia literalmente se estaba dividiendo. La mitad pensaba, bueno, si él se casa con esta muchacha, yo me voy de esta iglesia, yo no me voy a quedar aquí, esto no debe de ser. La otra mitad decía, bueno, pues está bien, creemos que la sangre que está bajo todo la sangre de Cristo. Esta lucha estuvo allí durante meses y estaba amenazando con destruir toda la obra. Un domingo en la mañana una anciana se levantó y le pidió al pastor decir algo. ¿Puedo decir algo, pastor? El pastor le dijo, claro, adelante. Ella dijo, lo que se está juzgando aquí, y durante los últimos meses se ha estado juzgando, realmente no es esta muchacha o este joven. Ella lo dijo claramente. Dijo, lo que se está juzgando aquí es la sangre de Jesús. Así es. Y el Espíritu de Dios cayó en aquel lugar, como si el Señor estaba diciendo, eso es lo que les estoy diciendo. Amén. Y la misma situación hubiese sucedido con Rahab. Sí. Era algo bíblico, idéntico. Y ella se casó con uno de los príncipes de Israel. Y estaba en el linaje del Mesías. Sí. Se puede tener un lugar más alto. Sí, lo puedo, porque yo ni siquiera era judío. Y aún así la sangre de Cristo me aceptó. Pero hay ciertos elementos de ignorancia. Bueno, gracias. Yo no hablaría mucho de Aram así de esa manera, hermano. No en la cámara, ¿verdad? No en la cámara, ¿verdad? El problema es que si usted no reconoce que su pecado ha sido puesto bajo la sangre como resultado de fe nada más, si usted no reconoce que el fracaso de otro creyente después de convertirse en creyente está bajo la sangre, si usted no reconoce que la sangre de Cristo es lo que le califica a usted a convertirse en el templo del Espíritu Santo, entonces no entiende la justificación. Si usted no cree que un hombre que se arrepiente puede ser perdonado y restaurado completamente a lo que sea que él era antes, entonces usted no entiende la justificación. Eso es. Esta batalla que usted describe que sucedió en los 1920, aún está sucediendo en el 2021. La fe que tenemos en Cristo nos ha dado un estatus que es maravilloso y es profundo, pero tienen que entender que esto es el único camino que Dios puede llegar a tener una relación, no solamente con el mejor de nosotros, quien quiera que pueda ser esa persona, no solamente con personas que tienen un buen historial, pero cualquier persona, porque todos hemos pecado y todos caemos cortos, destituidos de la gloria de Dios. Así que la justificación es el único camino, y hasta que lleguemos al reconocimiento de eso, no entendemos la justificación. Cuando viene la tristeza y el dolor y se siente no querer orar, yo me torno a Jesús. Amén. Y Él me dice que diga, yo veo un fluir de sangre que fluye del Calvario. Sus olas llegan al trono de Dios y están tocando mi vida. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Y siento en mi espíritu en este momento, damas y caballeros, que hay algunos entre ustedes que están sintonizando y esa culpa ha llegado a su corazón. Están teniendo problemas aceptando el amor de Dios y la grandeza de Dios. No estamos aquí aprobando el pecado de ninguna manera. Hay personas que piensan que si se menciona el perdón,
estamos aprobando el pecado, tolerándolo, no. Pero de lo que yo estoy hablando, de lo que Lauren está hablando, lo que él acaba de explicar, la gracia y la misericordia de Dios para un corazón verdaderamente arrepentido no tiene límites. No tiene límites. La idea de que, bueno, tal vez perdona una vez, pero no dos veces. O él tal vez perdone este pecado, pero no aquel. No, no es así. Nada de eso es correcto. Yo voy a orar en este momento. Voy a orar y yo quiero que usted entregue eso al Señor y lo deje en sus manos. No vuelva a retomarlo otra vez. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él murió por su pecado, y el mío también, y los pecados de todo el mundo. Y yo quiero que usted lo crea con todo su corazón en este momento. Padre que estás en los cielos, repita con nosotros, Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. La vida que he llevado. La vida que he llevado. Las cosas que he Las hecho. cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y límpiame. Y límpiame. Con tu preciosa sangre. Con tu preciosa sangre. De toda injusticia. De toda injusticia. Con mi boca. Con mi boca. Yo confieso. Yo confieso. Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. En mi corazón. En mi corazón. Yo creo que Él pagó el precio. Él pagó el precio. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Por mis pecados. Por mis pecados. Y yo acepto a Jesucristo. Yo acepto a Jesucristo. En este momento. En este momento. Como el Salvador de mi alma. Como el Salvador de mi alma. Y le hago. El Señor de mi vida. El Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra. De acuerdo a su palabra. Que no puede mentir. Que no puede mentir. Yo soy perdonado. Soy perdonado. Yo soy limpio. Soy limpio. Yo soy lavado. Soy lavado. Por la preciosa sangre. De Jesucristo. De Jesucristo. Y le doy a Dios. Le doy a Dios. La honra y la gloria. La honra y la Aleluya al Cordero. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Servimos a un Dios maravilloso. Amén. Sí, a un amén. maravilloso Salvador. Sí. Lo sé. La sangre de Jesús puede hacer al vil pecador libre. Sí, lo sé. La sangre de Jesús puede ser al vil pecador Aleluya. libre. Alabado Dios. Tenemos que ir a la pausa, pero si nos quedamos aquí un momento, podemos hablar de la historia de David un poco más. El perdón se le da a David, un asesino, un adúltero. Él se casó con Betsabé y un poco después ellos tienen un retoño. Sabemos que el primer retoño murió. Pero el segundo, del que sabemos que le nació a Betsabé y a David, cuando él nació, él fue llamado, creo que es Jededías. ¿Y saben qué significa ese nombre? Amado de Dios, ¿no? Exactamente, amado del Señor. Oh, cómo Dios cómo puede Dios amar a cualquier persona que hubiera salido de esta unión de David y Betsabé. Nosotros conocemos a Jededías el día de hoy como Salomón. Amén. Alabado Dios. Alabado Ese es el Dios. poder de la sangre de Jesús. Hay una fuente llena de sangre que sale de las venas de Emmanuel, y pecadores allí en esa fuente pierden sus manchas de culpa. El ladrón en la cruz se regocijó en ver que esa fuente estaba allí en su día, y aún allí, aunque viles como él, lavamos todos nuestros pecados. Aleluya. Alabado Dios, lavamos nuestros pecados. Si usted lo cree, Él ha lavado todos sus pecados. Aleluya. Gracias a Dios, que Simón Pedro no tiene que dar cuentas por eso. Gracias a Dios que el apóstol Pablo no tiene que dar cuenta por la blasfemia que hizo en contra de Jesucristo en su iglesia antes de ser salvo. Gracias a Dios
que los pecados que son puestos allí se van para siempre, y como acaba de decir, eso es justificación por fe. Gloria a nuestro Dios. Estamos de vuelta. Hermano Swagger, quería mencionar algo acerca de David. Mire, yo rara vez tengo la oportunidad de ver las cosas históricamente en este programa, pero hay algo que aparta la palabra de Dios de otros textos religiosos y registros históricos. Cuando uno se fija en registros antiguos o históricos, religiones, ciudades, lugares, típicamente pintarán a sus héroes y a sus reyes de la manera positiva. De una manera positiva nada Así más. es. Por ejemplo, este rey hizo estas cosas grandes, maravillosas, y conquistó al mundo y era como Dios, cosas así. Pero la historia de Israel nos muestra a sus líderes por lo que ellos eran realmente. También hace un gran servicio, le hace un gran servicio a la fiabilidad o la fideidad del texto. Y porque hay eruditos de todos tipos de pasados que dicen que David nunca existió, que es una imaginación, es un invento. ¿Cómo podemos nosotros decir que es verdad cuando no? Aproximadamente unos 3 o 4 años atrás, los arqueólogos encontraron una placa en Israel que mencionaba, de hecho, sobre uno de los reyes, una de las naciones paganas allí, que derrotó al hijo de David. Así decía, derrotó al hijo de David. Esa era la terminología utilizada. Y eso comprobaba, obviamente, sin lugar a dudas, que David existió. Bueno, sí, hubieron algunos artículos dedicados a la casa de David y creo que había piezas de Stille, no recuerdo cómo decirlo correctamente, pero hablaba acerca del rey de Egipto que derrotó a Israel, mostrándolo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, sin entrar tanto en detalle de la arqueología, yo simplemente creo que es algo maravilloso ver a David no solamente como el héroe de la monarquía unificada o del reino del norte, pero también mostrarlo a él como un hombre profundamente fallido que necesitaba una explicación por sus raíces moabitas, que necesitaba debiera decir una exposición de sus pecados, de la manera horrible como él trató al capitán de sus ejércitos, el asesinato que cometió, el adulterio que cometió. Este texto no está tratando de crear a un héroe para una historia nacional. Lo que el texto realmente hace es que pinta a nuestro Dios de una manera positiva, muestra cuán grande nuestro Dios es. Exactamente. A pesar de lo que nosotros tal vez hagamos, Él es grande, Él merece la gloria, y no solo eso, pero aparte de que Él es grande, Él viene y da misericordia, y da amor, y da perdón, y esta es la verdad de la manera como Él opera para todos, en todos los tiempos, y ellos vienen a Él. Exactamente, así es. Muy bien, vamos a continuar con la lectura. Quiero hablar de esto. Estamos leyendo estos versículos y yo continúo pensando en lo que usted dijo con respecto a la intercesión de Cristo y también en la sustitución, la obra de sustitución de Cristo. Versículo 7 dice, límpiame con hisopo. Versículo 8, como hemos estado diciendo con respecto a los huesos que han sido abatidos. Versículo 9 habla de esconder tu rostro de mis pecados. Son elementos que nosotros vemos reflejados cuando Jesús estuvo en el Calvario. El hisopo, dirigiéndonos a su humanidad primeramente. Limpiar con hisopo era parte del proceso de la ceremonia de limpieza. El hisopo era utilizado para aplicar la sustancia. Hablando acerca de que los huesos son abatidos. Jesucristo, Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue inmolado por nuestras iniquidades. Él sufrió una tremenda pena, pagó un precio tremendo por causa de nuestros pecados y no los suyos. Y el versículo 9, que es con lo que estamos tratando, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades e iniquidades. Cuando Jesús estuvo en la cruz, alrededor del mediodía, ese día, unas tinieblas llegaron a la tierra. Como 3 horas. Así es. Y Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La idea que tenemos aquí es que en ese momento, durante ese tiempo, cuando Jesús tomó sobre sí mismo el pecado del mundo, mi pecado, no podía mirarlo, el Señor Dios escondió su rostro, le dio la espalda
el rostro del Padre Celestial, que había visto a su Hijo, en quien Él estaba agradado. Él tuvo que voltear su rostro de Él, porque Cristo se convirtió en el sacrificio del pecado. Y quiero decirlo de esta manera: el infierno es horrible, es mucho más de la comprensión, porque hay llorar y crujir de dientes, pero nos enfocamos muchas veces en la descripción del infierno y el fuego que nunca cesa y el tormento y eso, todo eso es horrible y es cierto. Pero pensemos en esto solamente un momento. La situación más desesperada, aquella persona que está viendo en ese momento, aquella persona que está en la profundidad de la desesperación, aún no están experimentando en ese lugar esa desesperanza del infierno. ¿Por qué lo puedo decir? Porque en este lado de la eternidad siempre existirá la oportunidad, en cualquier momento, para que la persona se arregle con Dios. Sí. Y eso ya no existe más en la eternidad en el infierno. Eso es terrible. Usted estará separado de Dios. Y ahora Jesús, Él experimentó lo que se sentía estar separado del Padre por causa del pecado, no por el suyo. Convirtiéndose en el sacrificio, Él experimentó literalmente la pena, la paga del pecado, y Él se puso a sí mismo en mi lugar para que yo pudiera tener comunión con el Padre por la eternidad, para que yo pueda ver el rostro del Padre y para que Él me vea a mí. Esconde tu rostro de mis pecados. En el Calvario, Jesús experimentó exactamente lo que esta escritura nos está diciendo durante un periodo de tiempo, porque Él se convirtió en la ofrenda de pecado y fue una obra de sustitución por usted y por mí. Hay otro aspecto que quisiera que consideremos. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Yo encontré cuando estaba haciendo mi tesis sobre la predicación pentecostal a los enfermos mentales, pero sabemos que estaba citando el Salmo 22, y cuando dice mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Tenemos que recordar que en el libro de Hebreos dice que Jesús fue hecho un capitán perfecto de nuestra salvación a través de su sufrimiento. En otras palabras, por lo que Él sufrió, podía ser llamado un fiel sumo sacerdote y fue tentado en todo, como nosotros, y aún sin pecado. Así que todo lo que nosotros vivimos, todo lo que puede afectarnos, todo lo que podría entorpecernos, que puede hacernos daño, todo lo que puede afectar nuestra pecaminosidad o nuestra condición pecaminosa, Cristo lo vivió. Entonces, hay momentos, tal vez en todas las vidas, y creo que lo puedo decir de esta manera, que esto se aplica a todo el mundo en algún momento, pero cuando esa situación desesperada está, cuando decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de esta situación? Yo hablé anteriormente en la programación sobre esto, pero en Auschwitz estoy tratando de recordar el autor, hermano John, tal vez usted lo recuerde, él escribió The Night. Whitesell. Bueno, él habló sobre dónde está Dios en esto, cuando un niño que está siendo cazado por el SS, y es algo horrible que él tuvo que vivir, y él preguntaba a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y él sentía esa voz diciendo, ¿dónde yo estoy? Él estaba en aquella cruz y él vivió esas cosas terribles, pero ese punto donde llegó, ¿dónde estás, Dios? Jesús no hubiese podido ser llamado sumo sacerdote perfecto, a menos de que haya tenido un momento donde él también dijo, ¿dónde? Dios, ¿dónde estás? Él probó eso por nosotros y nosotros tal vez nunca entenderemos lo que significa que el Hijo de Dios viva esa experiencia. Es algo cuando nosotros lo vivimos, pero cuando el Hijo de Dios lo vive, no creo que podemos entender el nivel de dolor que eso causó. Ni siquiera nos podemos acercar. Bueno, pero cuando tiene que ver con que Dios esconde su rostro de nuestros pecados, en el contexto de Cristo en el Calvario, es el borrar nuestra iniquidad. Es la razón por la cual Él lo hizo. Por eso lo hizo, para Él poder remover todo lo que nos pueda remover o separarnos del Padre. Y es algo maravilloso. Y este es nuestro mensaje, hermano Swaggart. Este plan de redención, esto es lo que confiamos que está en nuestra justificación y santificación. Así es. Y esto sucedió en la cruz. Amén. Allí sucedió. Y esto hace toda la diferencia. Y solo en la cruz, así es.
Así que es todo lo que hace, es lo único que hace la diferencia, es lo que hizo la diferencia en la vida de todos en esta Así programación es. y lo que hace la diferencia en usted, televidente. Muy bien, vamos al versículo 10, John. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El corazón de David era impuro. El pecado hace impuro el corazón. La palabra crea es interesante. Significa que el viejo corazón está contaminado por el pecado, está enfermo y ya no se puede rescatar. Dios tiene que, en sentido espiritual, crear un corazón limpio. También es imposible para a cualquier individuo tener un espíritu recto si hay un pecado no confesado. Y damas y caballeros, eso solamente puede ser sanado por Dios. Solamente Amén, Dios se sí. sana el corazón roto o un corazón infectado por el pecado, dañado por el pecado. Nadie más lo puede hacer. Y esa es la respuesta. Eso es la experiencia de nacer de nuevo. Así es, Él hace una nueva criatura de nosotros. Es lo que Bará también utilizaron en el libro de Génesis, queriendo decir de que Dios crea esta maravillosa creación de la nada. Él nos hace nuevos, no utiliza lo que antes existía, nos hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Todo lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Renovando un espíritu nuevo, esa palabra Kadash es el mismo término que se utilizó en Jeremías capítulo 31. Barith Kadashah es un nuevo pacto, es una reparación completa del fracaso del primer pacto y Dios lo repara y hace un nuevo pacto para que con esta nueva creación llegue el espíritu adecuado que puede causar o hacer un camino para que el hombre pueda caminar en relación y comunión con Dios en una unidad perfecta. Y esto es, mire, la cruz unificó todo esto en Cristo. Hemos sido redimidos, comprados, puestos, no solamente en Dios, y ahora divinamente estamos injertados, entretejidos, Él en nosotros, nosotros en Él a través del nacimiento nuevo, y ahora moramos en su presencia. No solamente su rostro está dirigido a nosotros, y ahora brilla y vislumbra sobre nosotros, nos da la provisión, la ayuda, todo para nosotros es Él. Creo que es importante saber, y algunos pueden estar en desacuerdo, de que David, una vez más, busca algo que no estaba disponible en su tiempo. Y eso era la creación o la obra del Espíritu Santo en lo interno del ser humano. Así es. En el antiguo pacto, la única fuente de poder para cambio era la voluntad del hombre. Era todo lo que tenían. No estaba disponible para hacer nada más. Si buscamos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y he encontrado este versículo, 2 versículos en el libro de los Salmos, otro versículo en Isaías que tal vez puede indicar, vamos a decir, una pequeña indicación de que el Espíritu de Dios podía hacer cualquier cosa en lo que tiene que ver con conformar o cambiar el corazón de Dios. Pero la cruz no estaba allí. La cruz no era algo que vino a estar disponible, y el Espíritu Santo es el que cambia el nuevo pacto. Pero bueno, fe en lo que estaba por venir era el aliento, el ungüento. Sí. Y Pablo escribió que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, murió por los pecados del pasado. Correcto, así así como es. los pecados del presente y el futuro. Así El es. problema es que el cristiano realmente no sabe lo salvo que realmente está. Así es. Y el que no cree, el incrédulo, no sabe lo perdido que está. Sí. Lo que tenemos disponible el día de hoy por causa de la cruz, comenzando en el Pentecostés de ahí en adelante, eso hizo disponible que Dios creara en mí ese corazón limpio, un nuevo corazón. Y Él lo puede Y hacer. Él es el único que lo puede hacer. Él lo ha hecho. Cuando David dice, crea en mí, Él está invocando al Creador. Uno no lo puede hacer. En todas las referencias del Antiguo Testamento, dicen, Sí. tú santifícate, tú límpiate. No es que Dios esté obrando en uno, pero en Filipenses 2:13, Pablo dice, en su entendimiento de la salvación y su enseñanza de salvación es Dios, que obra en vosotros ambos el querer, el deseo y el hacer, el poder por su buena voluntad para hacer su voluntad. Así que en el nuevo pacto eso está disponible a todo creyente nacido de nuevo. Este clamor de arrepentimiento que David ofreció no estaba disponible, pero lo
lo obtuvo porque lo ofreció por fe. Y el resultado de que Dios obró en él no fue lo normal de el proceso del Antiguo Testamento, pero aún así yo siento que Dios hizo lo que David pidió una vez más, extendiéndose hacia adelante a la cruz, extendiéndose al Mesías. Y yo creo que una vez más por eso es que llamamos a David un hombre conforme al corazón de Dios. Él vio el carácter de Dios y el plan de Dios, probablemente hasta tal vez como Abraham antes de que el plan ocurriera. Pero aún, la penalidad del pecado era terrible. Así es. El hombre sufrió terriblemente. El Señor le dijo, la espada no se separará de tu casa. Así es. Por esto que sucedió. Bueno.